Perfecto. Bueno, entonces la idea es trabajar con las hojas de cálculos de Google. Hasta acá nosotros vimos que Google Drive nos daba la posibilidad, ¿sí?, de poder tener un repositorio, ¿sí?, como si fuese una especie de disco duro en un servidor, ¿sí?, en la nube le llamamos. ¿Estamos? Google Drive es un servicio que nos da Google, así como Google Drive tiene otras herramientas como Gmail, ¿sí?, YouTube, entre otras. Bueno, Google Drive es una de ellas. Y ya lo habíamos empezado a usar, ya lo sabemos utilizar como un espacio de almacenamiento, ¿sí?, en donde podíamos, a través de nuestro usuario de Gmail, ¿sí?, a través de nuestro usuario de Gmail, podíamos ingresar al Google Drive y podíamos allí crear carpetas, eh, copiar archivos, ¿sí? Es decir, podíamos crear una carpeta, todo lo que hacíamos, podemos hacer desde nuestro ordenador, ¿sí? O nuestro ordenador, ¿sí? Así como nosotros, desde equipo, si tenemos Windows, desde equipo, podemos ir a nuestro disco duro y en nuestro disco duro podemos crear carpetas y copiar archivos, incluso crear archivos. Bueno, en el Drive también podemos hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Podemos crear carpetas, copiar archivos. Esos archivos que copiamos los podemos subir tranquilamente desde nuestro ordenador o desde nuestro dispositivo. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de repositorios como Google Drive? La ventaja es que a ese repositorio yo puedo acceder desde cualquier dispositivo que tenga Internet, ¿sí? Desde cualquier dispositivo que tenga Internet, a través de nuestro usuario de Gmail, podemos acceder a nuestro repositorio personal. ¿Y qué podían hacer ustedes con eso que ponían en su repositorio? ¿Qué podían hacer con eso que tenían ahí? Si ustedes creaban una carpeta, copiaban archivos, ¿y qué podían hacer con eso? Además de usarlo como un repositorio. ¿Mm? ¿Solamente lo puedo usar para almacenamiento, como una especie de respaldo de cosas? ¿O lo que tengo ahí, qué puedo hacer? Podían hacer. ¿Es solamente mío lo que subo? ¿Tengo posibilidad de compartirlo con otros? Exactamente, tenemos la posibilidad de poderlo compartir. Exactamente, Martina. Es decir, que tanto a una carpeta que yo tenga en el Google Drive como a un archivo o un grupo de archivos, los puedo compartir. Los puedo compartir con otros usuarios de Gmail, ¿sí? Es necesario que eh, con lo que yo comparta, buenas tardes, Andra, el usuario al que le comparta los datos tenga una cuenta en Gmail, ¿no? Una cuenta de Google, ¿sí? Puntualmente. Entonces, lo podemos compartir. Exactamente. Y eso nos permite, ¿sí?, entre otras cosas, trabajar de manera colaborativa, porque así como yo comparto una carpeta, ¿sí?, puedo compartir tranquilamente un archivo. Si comparto una carpeta, yo la puedo compartir para que la otra persona solamente la pueda leer, ¿sí?, pueda ver lo que hay en la carpeta, o pueda editarla. ¿Qué significa que pueda editar? Y que si es una carpeta, la otra persona a la que le compartí va a poder subir archivos o eliminar archivos que haya en esa carpeta, inclusive dentro de esa carpeta poder crear subcarpetas. O sea, todo lo que yo podría hacer como propietario de esa carpeta, lo puede hacer la otra persona si se lo compartí como editor, ¿no? La puede modificar, exactamente. Y si es un archivo, tengo la posibilidad, lo mismo, que la otra persona, si está como editora, pueda modificar lo que hay en ese archivo, ¿sí? Si es un archivo de texto, pueda modificar el texto, darle formato, agregar más líneas, en fin. O sea que las herramientas de Google apuntan a eso, más que un repositorio, a la posibilidad de trabajar de manera colaborativa. Ahora bien, yo les estaba comentando recién que en Google Drive yo puedo crear carpetas y puedo copiar archivos. ¿Puedo crear archivos? De acuerdo a lo que estuvieron viendo hasta acá, a ver qué me pueden decir. ¿Puedo crear archivos? Y si es así, ¿qué tipo de archivos puedo crear? ¿O han visto hasta el momento que pueden crear?
¿Mm? En los últimos prácticos ustedes creaban un determinado tipo de archivo. ¿Qué tipo de archivos creaban? Documentos, exactamente, Andras. Sí, señor. ¿Sí? O sea que el Google Drive tiene una serie de herramientas para que yo pueda crear distintos tipos de archivos. ¿Sí? Es decir, en el Drive viene incorporada una herramienta, una aplicación, ¿sí? Para que yo pueda crear documentos de texto. Algo parecido a lo que yo haría con Word, por ejemplo, lo puedo hacer con la herramienta Google Document, ¿sí? O documentos de Google. ¿Tá? Exactamente. Y otra ventaja es la siguiente. Fíjense que de las herramientas que vimos de Google Drive, para crear archivos solamente vimos para poder crear documentos de texto, ¿sí? Estamos utilizando Google Documents. No vimos cómo crear imágenes ni cómo crear presentaciones de PowerPoint. Si bien tiene esas herramientas, no las vimos particularmente, ¿sí? Estamos, pero sí, podríamos crear, utilizando las herramientas que tiene Google, distintos tipos de archivos. Hasta acá vimos que podemos crear archivos de texto, ¿sí? Documentos. Y inclusive vieron que tienen la posibilidad de esos documentos eh, este, descargarlos en su computadora en distintos formatos. Ese documento lo podría descargar en el formato .doc, ¿sí? Para que lo pueda abrir en mi computadora con Word, por ejemplo, o lo puedo descargar como PDF, si quisiera también, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, otra de las herramientas que tiene el Google Drive es Google Sheets, ¿sí? Google Sheets, que sería la traducción, algo así como hojas de cálculos de Google, ¿sí? Es decir, así como la herramienta Google Document es parecida al procesador de texto Word, bueno, la herramienta Google Sheets es parecida a la herramienta Excel, a la aplicación de Excel, ¿sí? ¿Qué ventajas tenemos en utilizar estas herramientas de Google Drive? En que yo teniendo mi cuenta de Google, mi cuenta de Gmail, ¿sí? Mi cuenta de correo, puedo acceder al Drive, ¿sí? Teniendo internet, obviamente, y teniendo un dispositivo, puedo directamente usar esas herramientas, ¿sí? No hace falta que yo instale nada en mi computadora, ¿sí? O sea, no necesito instalar nada para poder crear un documento, no necesito instalar nada adicional para poder crear una hoja de cálculo, ¿sí? Libro, como en Excel. Directamente uso esas herramientas, ¿sí? La desventaja es que si no tengo conexión a Internet, no puedo crear esos documentos, ¿sí? No puedo crear esos documentos. Necesito tener acceso a Internet, ¿sí? Para poderlos crear. Casi al final del curso, les voy a mostrar que puedo instalar en la computadora la herramienta de Google Drive, ¿sí? Les voy a mostrar al finalizar el curso que pueden instalar la herramienta, la aplicación Google Drive, ¿sí? ¿Y qué nos permite eso? Nos va a permitir lo siguiente. Cuando ustedes instalen la herramienta de Google Drive en su computadora, pueden elegir, eh, les va a crear una carpeta, ¿sí? Que es la que se va a sincronizar a su Drive, ¿sí? Cuando ustedes entran al Google Drive, cómo se llama su unidad de almacenamiento? En donde ustedes, la unidad de ustedes, en donde crean sus carpetas, copian sus archivos. ¿Cómo figura? ¿Con qué nombre? ¿Mm? Ahí está. Bien, fíjense que cuando ustedes ingresan al Drive, la unidad principal, ¿sí? Sería esta que se llama Mi Unidad, ¿no? Si lo tienen en inglés, figura como My Drive, ¿ok? Bueno, cuando ustedes instalan el Google Drive en la computadora como programa, lo pueden usar sin necesidad de estar conectados, ¿sí? Me permite trabajar de manera síncrona. Entonces yo puedo, en mi computadora, o sea, cuando ustedes instalen el Drive, me va a crear una carpeta, ¿sí?
que va a ser algo así como mi unidad, me va a crear una carpeta en el disco duro de mi computadora, que va a estar sincronizada a esta unidad, ¿sí? Entonces, esa carpeta que va a estar en mi computadora va a estar sincronizada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo ponga en esa carpeta en mi computadora, cuando se sincronice, ¿sí? Cuando tenga internet, ¿sí? O me conecte, ¡pum!, sube automáticamente al Drive, ¿sí? Y obviamente todo lo que tenga en el Drive automáticamente va a bajar a mi computadora. Es decir, después borro algo de mi computadora, se va a borrar en el Drive, ¿sí? Pero eso me va a permitir trabajar de manera síncrona. Es decir, si no tengo conexión, puedo crear un documento, puedo crear una hoja de cálculo, ¿estamos? Pero bueno, eso va a requerir que instale el Drive en la computadora, ¿no? Hay situaciones en las que les va a ser muy útil eso. Bueno, en las clases anteriores, nosotros aprendimos, como les mencioné, en la unidad de ustedes, crear carpetas. Dentro de esas carpetas aprendimos a copiar archivos, a subir archivos, ¿no? Aprendimos a crear archivos, aprendimos a compartir un archivo, a compartir una carpeta, ¿ok? Es más, los últimos trabajos prácticos requerían que, por ejemplo, dentro de una carpeta de nombre Documentos 2024, ustedes creasen distintos tipos de documentos, ¿sí? Utilizando la herramienta Google Doc, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es usar otra herramienta que es, como les mencionaba, Google Sheets, así se llama, Google Sheets, ¿sí? O la traducción que serían hojas de cálculos de Google, ¿sí? Es muy parecido a Excel, ¿sí? Es decir, todas las funciones que nosotros vayamos aprendiendo en Google Sheet las pueden aplicar en Excel, ¿sí? Y todo lo que apliquen en Excel lo pueden aplicar acá también, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que por ahí es un poquito más rebuscado hacerlo, pero en definitiva se puede hacer. Es más, así como cuando ustedes creaban un documento de Google, documento, lo podían descargar como un documento de Word o lo podían descargar como un PDF, bueno, a una hoja de cálculo la pueden descargar como un archivo Excel, es decir, para poderlo abrir desde el programa Excel, tranquilamente, ¿sí? Tranquilamente. ¿Mm? Para los que están medios perdidos, es cuando, por ejemplo, ustedes crean un documento, fíjense, yo acabo de abrir un documento, ¿sí? Recuerden que ustedes podían hacer esto. A este documento que ustedes crearon, podían ir por archivo, recuerdan, descargar y elegir en qué formato lo podían descargar. Si yo lo descargo con el formato de Microsoft Word, ¿sí? Si descargo ese archivo con el formato de Microsoft Word, fíjense, hago un clic, va a empezar el proceso de descarga, acá arriba, fíjense, arriba a la derecha, y fíjense que el documento, me descargó un archivo con esa extensión, .doc, y si tengo instalado Word en mi computadora, lo puedo abrir utilizando Word. Fíjense, hice un clic sobre el icono del archivo, y como tengo instalado Word, en mi caso, puedo utilizar Word para editarlo. El tema es que si no tengo instalado Word, no lo puedo abrir, ¿sí? Eso es lo que yo les digo. Que por allí ustedes quieren hacer un documento de texto y no tienen instalado las herramientas, no tienen instalado Word, por ejemplo, ¿sí? Entonces, saben que cuentan con esta herramienta de Google Documents en el Drive, ¿sí? Por allí necesitan crear una planilla, una hoja de cálculo, y no disponen de Excel instalado en la computadora. Bueno, tranquilamente pueden usar la herramienta de Google Sheet, que es con la que vamos a trabajar ahora. Y yo les pregunto a ustedes, seguramente en el grupo de alumnos hay quienes no tienen ni la más pálida idea de lo que es una hoja de cálculo, o nunca trabajaron ni siquiera con Excel, y otros que sí. Entonces yo les voy a preguntar, a ver, ¿qué es para ustedes, para los que han trabajado con Google Sheets, ¿sí? ¿Qué es para ustedes una hoja de cálculo? Pueden abrir el micrófono, tranquilamente. ¿Qué es para ustedes una hoja de cálculo? A ver, martillero. ¿Ninguno trabajó con hojas de cálculo?
A ver, vamos a armar entre todos una pequeña definición. Si es una hoja, ¿sí?, de cálculo, evidentemente es una hoja muy parecida a una página de Google Document, ¿no? Pero, ¿qué particularidad tienen esas hojas? ¿Es una hoja lisa para los que han trabajado? A ver, yo mientras tanto voy mostrándoles esto. Miren, en mi unidad yo voy a hacer esto para probar, ¿sí? En mi unidad voy a crear una carpeta, ¿sí? Una nueva carpeta, y a esta carpeta le voy a poner hojas de cálculo. Ahí está, hojas de cálculo. Así como le puse documentos de Google, ¿sí? O documentos 2024, acá le voy a poner hojas de cálculo. Crear. Es una carpeta, ¿sí? Ahora, si yo abro esta carpeta con dos clics, no hay nada, ¿sí? Bien. Ahora, claro, Andras, ¿sí? Es una hoja que no es una hoja lisa, es una hoja que tiene columnas y tiene filas, exactamente, ¿sí? Y casillas. Una hoja como si fuese una hoja cuadriculada, ¿no? Bueno, ¿y cómo creo una hoja de cálculo? Y de la misma manera que creaba un documento de Google, ¿sí? Si yo para crear un documento de Google iba por nuevo, bueno, acá lo mismo, solamente que en lugar de elegir documento de Google, voy a elegir hoja de cálculo de Google. Puede que le figure así, hojas de cálculo de Google, o le figure Google Sheets, que es lo mismo, ¿sí? Fíjense que si yo hago clic en la flechita, me da dos opciones. Crear una hoja de cálculo en blanco o desde una plantilla. Es decir, ya tiene Google una serie de plantillas, eh, una serie de hojas de cálculo con distintos tipos de plantillas. Por ejemplo, si necesitan gestionar tareas, ya tienen una hoja de cálculo. Necesitan gestionar gastos, perdón, tienen ya un formato de hoja de cálculo para poder gestionar gastos, ¿sí? O podemos crearla nosotros a pulmón, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a hoja de cálculo en blanco, voy a hacer un clic, y fíjense que automáticamente me va a crear un nuevo archivo, ¿sí? Que no tiene título. Fíjense que se llama hoja de cálculo sin título, como cuando ustedes creaban un nuevo documento, ¿sí?, que figuraba como documento sin título. Bueno, cuando creo una nueva hoja de cálculo, me genera un nuevo archivo que no tiene nombre, ¿sí? Que no tiene nombre. Yo le voy a poner de nombre acá, ejemplo 1. Ahí está, enter, y ya queda guardado. Recuerden que todo lo que van haciendo acá se va guardando automáticamente, ¿sí? Siempre que tenga conexión a internet, se va guardando, ¿sí? Automáticamente. Bien, fíjense que Andras hace esta consulta. Él menciona OneDrive en el chat, ¿sí? Y OneDrive es otro servicio de almacenamiento en la nube, parecido al Google Drive, solamente que OneDrive es de Microsoft, ¿sí? Es decir, que con su cuenta, por ejemplo, de Outlook, de Microsoft, o su cuenta de Hotmail, pueden acceder a estos servicios eh, de almacenamiento en la nube de Microsoft llamado OneDrive. Y sí, también tiene la posibilidad de crear este tipo de archivos. Y la verdad que no me he fijado, pero lo podemos chequear después si es compatible, ¿sí? Si una hoja de cálculo que genero en el Google Drive, la puedo abrir, por ejemplo, en el OneDrive, ¿sí? Sería cuestión de probarlo. La verdad que no lo he probado. Sería cuestión de probarlo. Básicamente, ustedes pueden ver que los servicios son casi los mismos, ¿sí? Y lo que les quería remarcar, Google Drive no es el único servicio de almacenamiento en la nube que hay, ¿sí? Google Drive es el servicio que tiene Google, ¿no? OneDrive es de Microsoft. Hay otros servicios como Dropbox, ¿sí? Y otros no tan conocidos que también permiten el almacenamiento en la nube, ¿no? Y tienen algunas aplicaciones parecidas, ¿sí?, preinstaladas o disponibles, plugins se llaman, o complementos, como en el Google Drive, ¿no? Así como el Google Drive tiene la herramienta Document, Google Sheets, ¿sí?, y otras herramientas más, bueno, los otros servicios en la nube tienen algo parecido, ¿no? No todas, pero sí parecido. Después podemos hacer un chequeo, ya cuando estemos un poquito más avanzados,
del OneDrive, ¿no? Como para chusmear y que vean que hay otros servicios de almacenamiento. Ahora bien, fíjense que acá coincidimos con lo que decía Andras, ¿sí? Cuando ustedes ingresan, o crean, mejor dicho, una nueva hoja de cálculo, la hoja de cálculo no es una hoja lisa como la hoja de Word, ¿sí? Es una hoja cuadriculada, una hoja que está dividida en columnas, ¿sí? Y en filas, ¿ok? Fíjense que cada columna está representada por una letra y cada fila por un número, ¿sí? Cada cuadrito de estos, que quedan determinados por la intersección de una columna con una fila, se llama celda. Cada uno de esos cuadritos es una celda. A ver, yo me voy a parar acá. Cada cuadrito de estos es una celda, ¿sí? Fíjense que a medida que ustedes necesiten, pueden seguir agregando columnas, ¿sí? A medida que uno necesite, ¿sí? Acá por defecto me llegó hasta la columna Z, ¿no? Sí, a medida que yo necesite, puedo seguir agregando columnas. Y a medida que necesite, también puedo agregar filas o renglones, ¿sí? Fíjense, a ver, hasta abajo, a dónde llega, estoy scrolleando. Acá puedo usar la barra de desplazamiento. Tuki, tengo 1000 filas, fíjense. 1000 filas y hasta la columna Z, ¿sí? Tengo 28 columnas, ¿no? Si no me equivoco, son las letras del abecedario. Ahora, puedo agregar más filas o puedo agregar más columnas, ¿sí? Cada cuadrito de estos, como les decía, es una celda. Y el nombre de una celda está dado por esto, por la letra de la columna y la fila en donde se encuentra. Es decir, que esta celda, por ejemplo, es la celda A1, ¿sí? Porque está en la columna A, fila 1. Fíjense que acá arriba me da el nombre, ¿ven? A1. Si me paro acá, esta es la celda B3, ¿no? Porque está en la columna B, fila 3. ¿Sí? Es como si fuese la guerra de los barquitos, siempre hago ese ejemplo. ¿Está? O sea, que cada celda tiene un nombre, ¿sí? O sea, que yo puedo, por ejemplo, parado acá, referenciar de alguna manera esta celda, por ejemplo, la celda F4, ¿sí? ¿Estamos? Por eso tienen nombre, porque yo puedo desde una celda hacer referencia a otra celda. Ah, mirá qué bien. ¿Y cómo sería eso? Bueno, primero veamos lo siguiente. Tenemos que saber que estas celdas, ¿sí? Permiten que yo almacene cualquier tipo de dato, ¿sí? En una celda yo puedo poner cualquier tipo de dato. Puedo poner textos, ¿sí? Como por ejemplo el nombre de una persona, ¿sí? Enter. Fíjense que cuando ustedes pulsan Enter, el cursor baja, ¿ven? Se va parando de una celda a la otra. Para bajar, puedo usar el Enter. Y puedo desplazarme usando las flechas del cursor, ¿sí? Las flechas del teclado, las flechitas que van hacia arriba, hacia abajo, también me permiten desplazarme por toda la hoja de cálculo, ¿sí? Cuando ustedes entran, cuando ustedes crean un nuevo Google Sheets, ¿sí? Un nuevo archivo de hojas de cálculo, eh, por defecto me da una hoja de trabajo, ¿sí? Por defecto, fíjense que me da acá abajo una hoja de trabajo, ¿sí? Una hoja de cálculo. Yo puedo tener en un mismo archivo, por ejemplo acá en ejemplo 1, yo podría tener más de una hoja de cálculo, ¿sí? Tengan en cuenta esto, que una hoja no es una página, ¿sí? Yo acá podría armar una planilla que ocupe varias páginas, ¿sí? De papel. ¿Estamos? No quiere decir que una hoja sea una página. No, no, no. Una hoja puede contener varias páginas. ¿Y cuál es la idea? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de tener un archivo con más de una hoja de trabajo? Y que yo puedo tener, ¿sí? En distintas hojas, distintas planillas referidas a un mismo tema, ¿sí? Por ejemplo, si estoy trabajando en un supermercado, ¿sí? Y mi tarea es llevar el control de stock, ¿sí? Y vos decís, pero ¿cómo? Estás en un supermercado, ¿el control de stock no tendrían algún programita, algún sistema que se los haga? Sí. Bueno, y ahí viene la importancia de Excel, ¿sí? O de las hojas de cálculo, ¿sí? Hay situaciones en que las empresas, la mayoría, tienen un software de gestión, ¿sí? Un supermercado tiene un software para gestionar las compras, las ventas de productos, el control de stock, ¿sí? Y todo. Si estoy hablando de, por ejemplo,
de cualquier comercio, ¿sí? Por ejemplo, una farmacia, seguramente tiene un sistema de facturación, de gestión, ¿sí? Pero todos los sistemas, hay cuestiones que por ahí no tienen, ¿sí? Hay servicios, hay funciones que no tienen, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de, caso hipotético, de la farmacia del sindicato de comercio, ¿sí? Supongamos que el sindicato de comercio, la farmacia del sindicato de comercio, tiene un sistema de facturación, ¿sí? Tiene un sistema de facturación. Entonces, el sistema permite la carga de productos, permite la venta de productos, llevar las cuentas corrientes, pero por allí no tiene una funcionalidad, por ejemplo, para obtener un listado de el producto más vendido en el último año. ¿Sí? ¿Cuál es el producto que más se vendió en el último año? ¿Sí? Esas funcionalidades, ese tipo de reportes, no los genera el sistema. Entonces, cuando ustedes necesitan por allí, teniendo ya un sistema de gestión, generar algún tipo de reporte en base a los datos que genera el sistema de gestión, bueno, para poder generar ese tipo de reportes, para poder hacer ese tipo de análisis de datos, ¿sí? De base a lo que procesó tu sistema de gestión, podés usar Excel. Y por eso siempre Excel, o hoja de, en este caso, la hoja de cálculo de Google, sí, que es muy parecido a Excel, es muy utilizado, ¿sí? Es muy utilizado en las empresas, ¿sí? Porque justamente es un soporte importantísimo a la hora de poder hacer análisis de datos, porque tiene todas las herramientas y una vez que la dominen, es muy fácil el poder, teniendo un volumen de datos, procesarlo de alguna manera, hacer algún tipo de analytics sobre esos datos, ¿sí? Por eso es importante. Ahora bien, como les comentaba, vamos por parte, ¿no? Como les comentaba, Excel o la hoja de cálculo de Google me da, cuando creo un nuevo archivo, me da una sola hoja, ¿sí? Esa hoja es una hoja cuadriculada, dividida en columnas y filas. Las columnas, dijimos, están representadas por letras, las filas por números, ¿sí? Esos cuadritos son celdas. En esas celdas podemos meter cualquier tipo de dato, como les estaba comentando, como por ejemplo texto, como podría ser el nombre de una persona, ¿sí? Podría ser una fecha, 26 de abril del 2024, por ejemplo. Podrían ser números, ¿sí? Podrían ser números con decimales, ¿sí? Eh, podrían ser cualquier tipo de dato, ¿sí? Texto, como por ejemplo nombres de personas, fechas, números, que podría ser una edad, podría ser el stock de producto, podría ser un precio de producto. Fíjense que por defecto, cuando ustedes en la celda escriben algo que no sea un número, como por ejemplo acá María, se van dando cuenta que por defecto me lo alinea a la izquierda, ¿sí? Y cuando escribo un número, ¿sí? Cuando escribo un número, ya sea entero o con decimales, me lo alinea a la derecha, ¿sí? ¿Se dieron cuenta de eso? Que por defecto está esa alineación. Si bien yo después la puedo cambiar si quiero, pero por defecto, ¿sí? El texto me lo alinea a la izquierda y a los números me los alinea a la derecha. Otra cosa importante es que cuando escribo números con decimales, ¿sí? Supongamos que quiero escribir el número 12 con 50, ¿sí? Esto es importantísimo. Después, dependiendo de cómo fue configurada la regionalización en tu sistema operativo, ¿sí? ¿Cómo es la regionalización? Bueno, cuando te instalan Windows o instalás Windows, ¿sí? Vos podés, eh, cuando instalás Windows, podés configurar la regionalización, es decir, establecer el idioma, el tipo de moneda, el formato de fecha, ¿sí? Entonces, si yo tengo establecido como idioma o formato moneda el español, fíjense que me va a tomar como punto decimal la coma, ¿sí? ¿Estamos? En cambio, si yo tengo configurada la regionalización, o el idioma, mejor dicho, en inglés, o el formato moneda, o el formato numérico en inglés,
les va a tomar el punto, ¿sí? Como separador de 1000, ¿sí? Va a tomar el punto como separador de 1000, ¿ok? Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo, ¿sí? Para no errarle, si estoy escribiendo datos o números con coma decimal, de que si me lo toma con coma, si me lo toma con punto. Fíjense que yo pongo acá, por ejemplo, 12.40, voy a poner 12.40, usando el teclado alfabético, 12.40, y fíjense que cuando pongo un punto, ¿sí? No me lo está tomando como un número, fíjense que me lo pasa a la izquierda, ¿sí? Mientras que si le pongo una coma, como acá, 12.50, a ver, voy a ampliar acá un poquito más, fíjense ahí que puse una coma, ven que ahí sí me lo alineó a la derecha. Entonces, para no errarle, ¿sí? Cuando ustedes van a escribir valores con coma decimal, usen el punto del teclado numérico, ¿sí? Del teclado chiquito que tienen a la derecha si están usando una PC, ¿no? ¿Estamos? Si no, prueban. Si ustedes ponen un número con coma y no se los pone a la derecha, si se los pone a la izquierda, es porque no te lo está tomando como número, ¿sí? Por ejemplo, acá, 12,40 me lo puso a la izquierda. Esto no me lo está tomando como número. Entonces, seguramente es con coma, ¿sí? Fíjense que cuando ponen números con decimales, si hay ceros a la derecha, ¿sí? Como cero a la derecha, decimal, no tiene valor, por defecto no me lo pone, ¿ven? Me puso el 12,5, 12,4. Ahora, si pusiera 12, ¿sí? 12 puntos, estoy usando el teclado numérico, 36, ¿sí? Sí, ahí sí me deja los dos decimales, ¿sí? Van a ver que tengo posibilidad de darle a los números, ¿sí? Que tienen coma decimal, un formato eh, para que ponga la cantidad de decimales que yo quiera, ¿sí? 2, 3, generalmente 2 eh, es lo correcto, ¿no? Es lo que se estila. Bien. Pero estamos viendo que en una celda yo puedo escribir cualquier tipo de dato, ¿no? Texto, fechas, ¿sí? Números. Eso es importante que lo vayan viendo. Ahora, puedo, a los datos que tengo en esas celdas, si quiero modificarlos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero acá ponerle María Luján, por ejemplo? ¿Sí? Yo ya escribí María y pulsé Enter. ¿Cómo puedo modificar un dato? Hay varias formas, ¿sí? Hay varias formas. Una forma es la siguiente. Yo me paro en la celda y pulso Enter. Y fíjense que queda el cursor titilando adentro, ¿ven? Me fui a la celda, Enter, ¿ven? Y quedó el cursor titilando adentro. Entonces puedo agregar ahí espacio Luján. Enter y quedó confirmado, ¿sí? Fíjense que yo para desplazarme acá trato de evitar el mouse. Si uso el mouse, son 2 clics para modificar, ¿ven? 2 clics. Cuando hay una fecha, miren la ventaja que tengo. Cuando hay una fecha, si hago 2 clics, me aparece componente de calendario para que pueda elegir la fecha si quiero, ¿sí? Ahí está bueno eso. O Enter, ¿ven? También aparece lo mismo, ¿sí? O hago clic, si puedo hacer clic secundario, y yo me paro ahí, a ver, F2. Fíjense que si ustedes, este también es otro truco, si ustedes quisieran modificar el contenido de una celda, otra forma de hacerlo es cuando se paran en la celda, con la tecla F2, ¿vieron las teclas de función que tienen arriba en el teclado? F1, F2, F3. Si pulso F2, ¿vieron que queda el cursor ahí titilando, ¿ven? Esa es otra forma, ¿no? De, me paro en la celda, ¿sí? Y cuando estoy ahí, pulso la tecla F2, ¿no? Y eso me permite editar, es decir, modificar el contenido de la celda. Esa es otra forma, ¿no? Otra forma. Bien. Ahora, si yo quiero borrar lo que hay en una celda, ¿sí? Directamente me paro en la celda, supongamos que quiero borrar el 120, me paro en la celda y la tecla suprimir, ¿sí? La tecla suprimir o delete, esa borra, ¿sí? Suprimir. ¿Tá? La tecla suprimir elimina, ¿sí? Borra el contenido de la celda, pero no me borra la fila, no elimina toda la fila. ¿Se dan cuenta, no? Borra el contenido de la celda. Si yo quisiera borrar todo, ¿sí?
un bloque, si quiero eliminar, vaciar un bloque de celdas, basta con que lo pinte. Fíjense que voy con el puntero del mouse a donde quiero arrancar seleccionando, ¿ven? Puedo hacer clic si quiero primero, y de ahí, clic, y sin soltar, selecciono. Fíjense que el puntero es esta flecha blanca, ¿ven? Fíjense que todas las celdas, todo este bloque quedó encerrado, ¿ven? Entonces, si yo pulso suprimir, vacié todas esas celdas, ¿sí? Eliminé el contenido de todas esas celdas. ¿Qué pasa si yo quiero mover un bloque de celdas? Bueno, supongamos que a estas dos celdas las quiero mover acá al medio. Bueno, las selecciono, suelto el mouse, suelto, voy al borde de lo que seleccioné y fíjense, cuando aparece la manito, clic y sin soltar, puedo arrastrar. ¿Sí? Esa es otra forma de mover, ¿ven? Es una forma de mover. Voy al borde, cuando aparece la manito, y arrastro. ¿Sí? Quiero borrar, selecciono, suprimir. Y ahí borré todo el contenido. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algo ahora entre todos en este ejemplo. En esta primera columna vamos a poner de título así: alumnos, Pérez, López, Castro, Martínez, Lunar. En la siguiente columna vamos a poner así: notas. Este tiene un 9, este tiene un 7,50, este tiene un 8, este tiene un 10 y este un 6,25. ¿Sí? Vamos a hacer eso que tenemos ahí. A ver, yo les doy 5 minutitos para los que están en la computadora puedan copiar eso que tienen ahí. Bien, entonces, recuerden, voy a poner valores decimales, ¿sí? Yo acá estoy mostrando en el video que pongo coma, ¿sí? Pero si ustedes, al poner un número, fíjense, lo chequean con los números enteros. Si un número entero se los puso a la derecha y cuando de pronto van a escribir un número decimal, ¿sí? Y se los pone a la izquierda, es porque no se los está tomando eh, como decimal, ¿sí? No se los está tomando como número, mejor dicho. Perfecto. Bueno, supongamos que nosotros queremos agregar entre Castro y López, ¿sí? Dicho de otra manera, arriba de Castro queremos agregar un alumno. Nos olvidamos de un alumno, ¿sí? Nosotros nos olvidamos, arriba de Castro, poner un alumno, o debajo de López, como ustedes quieran verlo, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, son poquitos acá, alumnos. Tranquilamente puedo borrar todo y escribirlo de nuevo, si quisiera, ¿no? Bueno, una forma, si son pocos, ¿sí? Una forma de hacerlo podría ser esa: borrar todo y escribir. Esa es una. Si no, la otra es, puedo hacer esto. Miren, seleccionar el bloque que quiero mover. Fíjense que pinté desde Castro, notas y todo para abajo. Una vez que seleccioné todo, puedo ir al borde de lo que seleccioné. Cuando aparece la manito, arrastro un lugar para abajo. ¿Ven? Y quedó la fila esta libre. Esa es una forma de hacerlo. ¿Sí? Si yo meto la pata en algo, igual que en Documents, tienen el botoncito deshacer, ¿sí? O Control Z. Pulsando la tecla Control Z, Control y Z al mismo tiempo, deshace. Si no, un clic en este botoncito, ¿ven? Y recuperé lo que tenía. Bueno, entonces, una forma es mover, ¿sí? Si no son muchas filas para abajo, y a veces es conveniente hacer esto: seleccionar el bloque y mover. Otra forma de hacerlo es agregando una fila. A las filas siempre me las agrega encima de donde me paro, ¿sí? Es decir, que si yo necesito una fila arriba de Castro, ¿sí? Si yo necesito una fila acá encima de Castro, me paro en Castro y a la fila me la va a agregar arriba, siempre arriba de donde me paro. ¿Cómo hago? Bueno, forma de hacerlo podría ser esto: clic secundario, Castro. Como quiero una fila arriba de Castro, puedo pararme en cualquier celda de la fila 4, ¿sí? En Castro, en el 8 o en cualquier celda de esta fila, ¿sí? Clic secundario y le digo insertar fila encima. Clic y fíjense que me agregó una fila arriba. ¿Está? Entonces ahí puedo agregar el nuevo alumno. Por ejemplo,
Acá podría ser Robledo y tiene un 6. Ahí está. Y ahí agregamos a Robledo. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, si ahora yo quiero agregar una columna, a la izquierda de la columna B, bueno, puedo pararme en cualquier celda de la columna B, clic secundario, insertar columna a la izquierda. Vamos a ponerle un título a esta columna que es fecha de nacimiento. Enter. Si veo que no entra todo el texto que escribí en esa celda, puedo hacer lo siguiente. Puedo ir con el mouse acá a la cabecera de la columna. Fíjense, en esta zona, en la parte de la cabecera, en donde están la división entre una columna y la otra, esa línea vertical. Si yo llevo el mouse ahí, van a ver que el puntero del mouse se transforma en una especie de ancla, ¿sí? Una flecha de doble sentido, ¿no? Que indica hacia qué lado puedo mover el mouse. Para moverlo, con el clic presionado. Clic presionado y puedo sin soltar, estiro. ¿Ven? Y le voy dando el ancho a ojo. O puedo, cuando tengo esta flechita doble clic y le da el ancho justo. ¿Sí? Ustedes elijan. Bien, y acá vamos a inventar fechas. ¿Sí? Vamos a suponer que Pérez nació el 1 de abril del 2005. ¿Sí? Enter. Y ahí inventen ustedes fechas. Yo voy a poner cualquier fecha, ustedes inventen cualquiera. ¿Sí? Inventen cualquier fecha. Muy chiquito. 15 de agosto. Cualquier fecha podría ser. El 20 de enero. A ver qué pasa si pongo, por ejemplo, el día 60 del mes 13 de cualquier año. Pum, fíjense que no me lo toma como fecha, ¿ven? Si pongo cualquier cosa, una fecha errónea, no me lo está tomando como fecha. ¿Sí? 11 de noviembre del 2001. 24 de octubre de 2005. Ahí está. Bien. Y ahí inventamos cualquier fecha. ¿Sí? Ahí inventamos cualquier fecha. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo quiero empezar a darle formato a los valores, a los datos, perdón, que tengo dentro de la celda? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, a estos títulos centrarlos, ¿sí? Y ponerles negrita, por ejemplo? Bueno, yo voy a achicar un poquito más la pantalla para estar igual que ustedes, porque hice un zoom muy grande. Si yo pulso el control, la tecla control y la ruedita del mouse, fíjense que si voy para adelante, amplío, hago un zoom. ¿Sí? Esto es lo mismo que ir acá a los tres puntitos que tiene la página, acá arriba, el navegador, arriba a la derecha. ¿Ven? Es lo mismo que hacer este zoom, ¿ven? Acá tengo un zoom al 150. Acá puedo achicar, vuelvo al 100. Ahí para que se vea. ¿Sí? Es lo mismo. Bien. Bueno, supongamos que a estos títulos los queremos centrar, ¿sí? Y poner en negrita, por ejemplo. Bueno, los selecciono, igual que cuando trabajaba con las hojas con un documento, ¿sí? Lo que quiero modificar lo tengo que seleccionar, ¿sí? Lo que quiero, a lo que le quiera cambiar el aspecto, el formato, lo tengo que seleccionar. Entonces, si a los títulos los quiero poner en negrita y centrados, pinto los títulos, selecciono los títulos, ¿sí? Fíjense que la celda, desde donde arranqué seleccionando, quedó remarcada, ¿no? Pero encerré todo ese bloque, está de otro color, ¿sí? Y ustedes tienen acá la barra de herramientas, ¿sí? Una barra de herramientas muy parecida, ¿sí? Con botones, con funciones muy parecidas, por no decir iguales, muchas, a las que tienen en la aplicación documento de Google, ¿no? Fíjense que tienen acá, por ejemplo, para cambiar el estilo de la fuente, ¿sí? Negrita, cursiva, tachado, y tengo más para buscar, el relleno de las celdas,
Fíjense que por acá tengo lo que reconozco como alineación, ¿sí? Entonces vamos a poner negrita, que sería la B, de bold, fíjense que quedó más remarcado, y acá elijo el botón de alineación horizontal, despliego y elijo centrado. Entonces, cada uno de estos títulos quedó centrado en su respectiva celda, ¿sí? Si después de ponerle negrita, por ejemplo, la columna B, que es fecha de nacimiento, no entra, ¿sí? Quedó muy justo, puedo estirarlo, ¿sí? No hay ningún problema. Fíjense que si yo lo estiro, no hay problema, sigue estando centrado, ¿sí? ¿Estamos? Sigue estando centrado. Ahora bien, se te había desconectado ahí, Héctor. Y voy a pausar. Me olvido de grabar. Bueno, ya vamos a ir haciendo cosas más interesantes, ¿sí? Ya vamos a ir haciendo cosas más interesantes. Bien, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, a estos que son números, que representan notas, darle formato numérico, por ejemplo, con 2 decimales? Me interesa que todas las notas tengan 2 decimales, ¿sí? Que todos estos números tengan 2 decimales. Bueno, selecciono todos los números y fíjense que ustedes tienen estos botoncitos, ¿sí? Para reducir decimales y aumentar decimales, ¿sí? En este caso lo que quiero hacer es aumentar decimales. ¿Lo ven este botoncito? Hago clic, clic, ¿ven? Y aumento decimales. ¿Tá? Otra forma de hacerlo es ir por formato, número, ¿sí? Esperen, que la barra esta de Zoom está molestando. Otra forma de hacerlo es, les decía, perdón, ir por formato, número, ¿sí? Y acá tienen, ¿ven? Formato de número. Entonces, fíjense que este formato de número tiene 2 decimales, es un ejemplo el que está puesto acá, me dice, mira, que si tenés puntos de 1000, yo te voy a poner el punto de 1000, si fuesen miles, y los decimales con coma y 2 decimales, te voy a poner, ¿sí? Puedo, si no, ir hacia abajo y acá elegir formato de número personalizado, ¿sí? Y fíjense que el formato de número personalizado, si ustedes quieren decir que tenga la parte entera y 2 decimales, este es el formato, ¿ven? 0.00 es el formato de entero con 2 decimales, que es lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Fíjense que podemos hacer clic en aumentar decimales, o ir por formato, número, ¿sí? O elijo el formato de número acá arriba, ¿sí? Que ya tiene 2 decimales, o puedo personalizarlo, ¿no? Formato de número personalizado, ¿sí? Y acá, al personalizarlo, si ustedes dicen, bueno, pero quiero que tenga 3 decimales. Bueno, fíjense que si yo agrego 3 decimales, ¿cómo me aparecería? ¿Ven? Fíjense, con 2 decimales, el número 1234,56 aparecería de esta manera. Si pongo 3 decimales, ¿sí? Me completaría con ceros a la derecha. Yo puedo personalizar ese formato. ¿Está? Puedo personalizar. O puedo decirle, bueno, mira, yo quiero, ¿sí? Que tenga hasta tantos dígitos adelante, ¿sí? Si quiero decirle hasta tantos dígitos para adelante, pongo signos numeral, ¿ven? Numeral, 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 hasta tantos dígitos, ¿sí? Si yo saco esto, a ver, numeral, numeral. También puedo personalizarlo de esta manera, ¿no? Si yo quisiera decirle que quiero que ponga, si hay miles, que ponga el 1000, punto, complete después con los números que siguen, punto y 2 decimales, 0, 0, 2 decimales. ¿Sí? Es lo mismo. Es decir, deshacer, mando una macana, no veo nada. Ahí está. Bien, bueno, logren que tenga 2 decimales, ¿sí? Entonces, el camino corto es directamente usar este botoncito, aumentar decimales. Ya después vamos a trabajar con los formatos personalizados, ¿no? Ya vamos a ir trabajando con esos formatos personalizados. Lo mismo para las fechas, ¿sí? Lo mismo para las fechas. Fíjense,
Si yo selecciono las fechas de nacimiento, ¿sí? Puedo ir a formato, número, y acá tengo formato de fecha, ¿sí? El formato fecha es el formato estándar, día, mes y año. Pero ustedes, si quieren, pueden personalizar el formato de fecha, ¿sí? Fecha y hora personalizados. Entonces pueden decir, bueno, mira, ¿cómo querés que aparezca? ¿Querés que aparezca así? Día, el formato corto, que sería día, mes y año, o querés que aparezca día, el nombre del mes, las tres letras del nombre del mes y el año, ¿sí? O el formato largo, el día, ¿sí? Y el número de día, el mes y el año. Solo eligen ustedes, ¿sí? Supongamos que yo quisiera que aparezca con el número del día, ¿sí? Perdón, con el nombre del día, el número y el mes y el año. A ver, aplicar, fíjense. El 1 de abril del 2005 fue un viernes. El 30 de julio de 1998 un jueves, ¿sí? Yo puedo elegir el formato en el que quiero que aparezcan las fechas. Fíjense que si yo me paro en cualquiera de estas celdas de fecha de nacimiento, fíjense que acá arriba, en la barra de fórmula, esta parte se llama barra de fórmula. Fíjense que cuando yo me paro en una celda, en la barra de fórmula me aparece el formato original de la fecha. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Sí, sí. A ver, ahí voy a pausar. Fíjense que, por ejemplo, para centrar, para cambiar el formato de una celda, todo lo tienen en formato, ¿no? Para darle formato a un número, darle formato moneda, formato fecha, si es una fecha, ¿sí? Voy por formato. Quiero cambiar el tipo de letra, puedo ir por formato. Fíjense que acá en formato, ¿sí? En alineación tenés centrada. Tenés alineaciones horizontales, que es izquierda, centro y derecha, y las alineaciones verticales también. ¿Sí? Ahí está. Centrado sería centro. Recuerden que si esta es la celda, miren, yo acá dibujo una celda, ¿no? Las alineaciones horizontales son izquierda, ¿sí? Queda bien alineado a la izquierda, centro, ¿sí? O derecha. ¿Ok? Esas son las alineaciones horizontales. Y las alineaciones verticales serían arriba, al medio o abajo. Entonces, si la celda es muy alta, que ya van a ver que puedo cambiarle el alto a la celda, puedo hacer que el contenido se centre verticalmente, ¿sí? O al borde superior, alineado al borde superior, alineado al medio o alineado al borde inferior, ¿sí? Por eso cuando van a formato alineación, tienen esos 6 tipos, ¿no? Unas son verticales y las otras son horizontales. Bien. Ahora, a las fechas, les podés cambiar el formato, como vimos recién, ¿no? Seleccionar las fechas, no el título, solamente las fechas. Para abajo. Recuerden que si no tienen el mouse, si se complica con el mouse, se paran en la primera celda y con Shift y la flecha hacia abajo pueden ir seleccionando, ¿no? Bueno, y acá, para cambiar el formato de la fecha, habíamos ido por formato, número, y acá en número elegimos formato de fecha y hora personalizados. Formato de fecha y número personalizados. École. Y fíjense que en el diálogo que aparece, tenés los distintos formatos de fecha. Podés elegir cualquiera, ¿no? Pero, qué sé yo, vamos a elegir, como había elegido yo recién, el formato de fecha larga, que debe estar más abajo. ¿Por qué? Ahí tenés. El formato de fecha larga es el que te aparece de esta manera, ¿no?
el nombre del día, el número del día, el mes, el año, ¿sí? Y, mira, que es, porque este de acá abajo aparece con la hora, ese de ahí arriba. Eso depende de lo que ustedes necesitan, ¿no? Si es fecha y hora, en este caso es solamente fecha. De acuerdo a lo que ustedes necesiten, es el formato en el que presentan los datos, ¿no? Sí, ponele ese. Bien. Otra cosa que queremos hacer es, después le estirás otra vez la columna, ¿ves? La podés estirar. Acuérdate que cuando aparece la flechita doble, si le haces 2 clics seguidos, se ensancha automáticamente. Tiqui, tiqui, 2 clics seguiditos, con el botón izquierdo del mouse, se ensancha automáticamente. Ahí, a ver, bueno, ahí. Bien. Ahora, a las notas, dale formato con 2 decimales. Selecciona todas las notas. Siempre selecciono las celdas a las que les voy a aplicar el formato. Bien. Y una forma de hacerlo es con este botón, agregando decimales. ¿Sí? Fíjense que cada vez que haces clic, agrega un número después de la coma, ¿no? Una posición después de la coma. Perfecto. Bien. Bueno, hasta ahí estamos casi todos iguales. ¿Sí? Bueno, ahora observen acá lo siguiente. Si yo voy a archivo, imprimir, si voy a archivo, imprimir, ¿sí? Fíjense que cuando voy a imprimir, tienen que voy a achicar acá el zoom, está muy grande mi página, o sea, después amplío acá la hoja, dice que si hago clic en el más, ahí para que, ven que yo acá con estos botoncitos puedo acercar o alejar lo que se va a imprimir, ¿no? Fíjense que me aparecen las líneas guías de las celdas cuando voy a imprimir, ¿no? Cuando voy a imprimir puedo elegir, si bien después vamos a trabajar con esto, eh, pero es importante que le demos una ojeada. Fíjense que cuando voy a imprimir, entre otras cosas, yo puedo elegir qué quiero imprimir, la hoja actual o celdas seleccionadas, ¿sí? ¿En qué tamaño de papel vas a imprimir? La orientación del papel, ¿sí? Eh, puedo programar la escala, si la hoja es muy ancha, si mi planilla es muy ancha, puedo hacer que se ajuste toda la planilla al ancho de la hoja, ¿sí? O al alto de la hoja, si es muy larga, ¿tá? O en el estilo normal, ¿no? Los márgenes, ¿sí? Fíjense que en los márgenes tengo 3 opciones, normales, estrechos y anchos, o puedo personalizarlos y ponerle yo las medidas exactas, ¿sí? De los márgenes. Con respecto a las celdas, y acá está lo que le quería decir. Fíjense que con respecto a las celdas, al formato, perdón, eh, estas líneas guías, estas líneas aparecen porque ustedes tienen tildado esta opción, ¿sí? Mostrar líneas de la cuadrícula. ¿Ven? Muestra las líneas de las celdas en donde ustedes escribieron, pero si solo de tildo, no salen, ¿sí? Ahora, supongo que sí, me interesa que aparezcan las líneas, pero yo no quiero esas líneas, yo quiero personalizar los bordes. Es decir, yo quiero alrededor un tipo de borde de un determinado color, las líneas de adentro las quiero de otro determinado color o de un determinado formato, ¿sí? Entonces, tengo que darle yo el formato. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dejar, voy a volver. ¿Cómo vuelvo? Tienen que saco esta barrita. Hago clic acá en el botón cancelar. Recuerdan que fuimos a la vista preliminar, ¿no? A imprimir. Cancelar. Y ahí volví a la hoja. ¿Sí? Acá voy a ensanchar un poquito más. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero a esto que escribí hacerle bordes personalizados? Bueno, puedo hacer lo siguiente. Selecciono todo el bloque
Y vamos a hacer lo siguiente. Alrededor nos interesa un borde grueso, ¿sí? Las líneas internas me interesaría que fuesen entrecortadas y todas de color azul. Tanto el borde grueso de alrededor como las líneas internas fuesen de color azul, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer esto? Habiendo seleccionado todo Déjame este ver. bloque, voy a este botón, que es bordes, ¿sí? Fíjense, hago un clic en este botón, que es bordes. ¿Qué puedo elegir acá? Voy a elegir contorno, bien. Con el contorno, ¿qué querés hacer? Quiero hacer de color azul, y acá abajo el estilo de la línea, ¿ven? Grueso. Fíjense que se va mostrando acá en la planilla, ¿no? En la hoja. Borde de alrededor, el contorno, ¿sí? El borde exterior es eh, de color azul y el estilo es línea gruesa. Ahora, las líneas internas, tanto las verticales como horizontales, lo elijo con este botón, bordes interiores, ¿sí? Los bordes interiores, está bien, los quiero de color azul, pero no quiero que sean gruesos, quiero que sean con línea guionada. ¿Ven? Un clic y ahí quedó, ¿sí? Entonces el contorno fue con azul grueso, las líneas interiores con azul entrecortado. Clic afuera y ahí quedó. Fíjense que si yo voy ahora a archivo, imprimir, ¿sí? Los bordes que aparecen son los bordes que nosotros hicimos, ¿sí? Aparecen con el formato que nosotros trazamos. Cancel. ¿Lo hacemos de nuevo? Yo voy a decirle deshacer, 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 y desapareció. Deshacer, bueno, no sé qué, se chipoteó. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, selecciono todo el bloque, voy a bordes, borde contorno o borde exterior, color azul, el azul que ustedes quieran, grueso. El borde interior, de color azul, ya está guionado. Clic afuera y ahí queda. ¿Sí? El Ahora, tema es eso, cómo lo, claro, que me quede, que no se me vaya, que no se me pierda. pero haces un clic afuera y ahí lo tenés. Sí, sí, ya está. Pero, pero digo, cuando usted pida mandarlo o algo, Ah, bueno, por ejemplo, usted primero, entró ahí donde dice está bien. Bueno, esto es importante, ¿no? Cuando ustedes crean un archivo, es lo mismo que en tu casa, de pronto, haces algo y lo largaste en cualquier sí, lado y te fuiste a hacer cualquier cosa y decís, uy, después, ¿dónde lo dejé? Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando creo un archivo, sí. primero tengo que estar más o menos seguro de lo que cree, ¿sí? En dónde me paré para crearlo. Fíjense que no hace falta que lo Sí. guarden a esto ya se guarda solo, ¿no? Lo Ah, más probable que ahí cuando vos vayas a tu drive, ¿sí? A tu unidad, ahí te sí. va a figurar, ¿vos habías creado la carpeta hojas de cálculo o directamente vos estando en tu drive fuiste a nuevo, hoja de cálculo? Claro, claro, yo no hice eso, claro, Bueno, no hice la si vos- carpeta. bueno, directamente cuando vos entres a tu drive, lo vas a tener. Después de la Sí, carpeta, lo más probable es que esté ese archivito que estás creando. sí, Ejemplo uno te va a que diga figurar. sin títulos eso. A ver. No va a decir sin título porque vos le pusiste el título arriba, ejemplo uno. Ah, ejemplo uno va a salir así. Ah, está bien. Te va a figurar, fíjate, mira, yo voy a entrar acá a mi carpeta, en este caso, ¿ves? Te va a figurar así, un archivito con ese nombre. Claro, Y fíjate que el sí, icono cambia, ¿ven? sí, El sí, icono sí, es, sí. claro, este iconito representa una hoja de cálculo. Ah, está Ese bien. iconito Está representa bien, está bien. una hoja de cálculo, ¿no? Ahí está. Espera que vuelvo, Listo, profe. acá, espera que dejo la herramienta esta. Bien, bueno, ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, rellenar
las celdas con color, ¿sí? Bueno, muy fácil. Directamente selecciono, por ejemplo, los títulos y voy al tarro de pintura. Este es el relleno. El tarrito de pintura es el relleno. Siempre trato de que el color sea un color claro, ¿no? Si la letra es oscura, que el color de relleno sea lo más claro posible. Después van a ver que hay otras opciones en relleno, ¿sí? Hay otras opciones de formato, como el formato condicional, ¿sí? El formato condicional es cuando me interesa que las celdas tomen cierto color dependiendo de una condición, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las notas, si me interesa que las notas menores a 6 aparezcan en rojo y las mayores en color verde, por ejemplo, puedo automáticamente puedo usar formato condicional. ¿Sí? Es algo con lo que vamos a trabajar un poquito más adelante. Por ahora, formato común. ¿Sí? Fíjense, ahí elegí cualquier opción de relleno para las celdas. ¿Sí? Si hago un scroll, ahí en un color clarito. Ahora bien, yo les comentaba, cuando comenzamos, que cuando creo un nuevo archivo de hojas de cálculo, ¿sí? Un nuevo archivo de hojas de cálculos de Google, es como si crease un libro, ¿sí? Es decir, yo puedo tener más de una hoja en este libro. ¿Cómo hago para agregar una nueva hoja al libro? Basta con que hagan clic en el botoncito más que tengo acá a la izquierda, fíjense abajo, a la izquierda, si hago un clic en este botón, añadir hoja, automáticamente me agrega una hoja 2. O sea que en este mismo archivo, ejemplo 1, tengo dos hojas, hoja 1 y hoja 2. ¿Sí? O sea, en un mismo archivo, en este caso, tenemos dos hojas. O sea que yo acá tranquilamente podría armar otra planilla que ocupe otra cantidad de páginas. ¿Sí? El día sábado vamos a tener nuestro encuentro presencial. ¿Sí? Entonces, aquellos que no lo pudieron hacer a esto, lleguen hasta acá a crear este libro que se llame Ejemplo 1, con esta hoja, con esta planilla, con estos datos, ¿sí? Y dejen agregada una hoja más. El sábado vamos a trabajar desde aquí en adelante. ¿Estamos? Y después van a ver que así como yo podía un documento, poderlo compartir, ¿sí? O descargarlo en mi computadora, bueno, acá con una hoja de cálculo, con estos libros, estas hojas de cálculo, puedo hacer exactamente lo mismo. Estos archivos de hojas de cálculo puedo hacer lo mismo. Puedo compartirlos, ¿sí? O puedo descargarlos en mi computadora. Y en distintos formatos también. Estamos hasta todas estas primeras clases van a tener que ver con esto, con la parte de formato de la hoja. Es decir, primero el contenido que tengo en una hoja, cómo lo formateo, cómo le hago bordes, cómo le cambio el tipo de letra, ¿sí? Cómo agrego filas, cómo agrego columnas, cómo elimino filas, cómo elimino columnas. Vamos a trabajar con todo esto. Después configurar la página, y después ya vamos a ir empezando a, a continuar trabajando con la parte de fórmulas, ¿sí? Nos vamos a ir metiendo ya en esa parte.